De vez en cuando en investigación es importante hacer una revisión de conceptos y hoy vamos a hacer precisamente eso en términos estadísticos, porque en este capítulo 10 sobre análisis de datos cuantitativos, tanto Roberto Hernández Sampieri como Cristian Paulina Mendoza Torres nos invitan a hacer una revisión de esos conceptos. En primer lugar, quisiera aclarar que los autores nos animan a hacer un uso de algún programa computacional como SPSS o Minitab y otros. Sin embargo, no vamos a hacer un análisis detallado del uso de este software, también porque recibe actualizaciones constantes y depende mucho del contexto de cada investigador. Sí vamos a procurar seguir cada una de estas fases en cuanto a que vamos a revisar tanto lo que es la exploración de los datos, la evaluación de la confiabilidad, pruebas estadísticas y algunos aspectos adicionales. Tal vez para empezar a entrar en materia, quisiera hablar de estos dos tipos de conceptos, las variables de matriz de datos y las variables de investigación. Porque las variables de investigación son aquellas que vamos a tratar de demostrar a través de hipótesis o que trataremos de describir o estudiar o entender, mientras que las variables de matriz de datos son aquellas que están constituidas por ítems. De hecho, me parece que esta tabla que proponen los autores en el libro es bastante ejemplificante en cuanto a que tenemos, y ustedes lo ven, diversos tipos de variables y cada una de ellas tiene diversos ítems, pero a su vez habla de variables de investigación. Pongamos aquí otra vez esta definición. Veamos en la primera columna donde se intenta saber la asistencia de una escuela pública o privada, o por ejemplo la lectura de la presión arterial sistólica, o luego vamos a ver la variable de satisfacción con respecto al superior, o la moral o motivación del departamento. Veamos por ejemplo en la variable de motivación del departamento cómo hace referencia a una variable de investigación que es la motivación. O por ejemplo veamos cómo una variable de investigación es la satisfacción con el superior, o como otra variable de investigación puede ser la presión arterial. Sin embargo, el modo en que se va midiendo en esa matriz de datos son ítems, ¿sí? Una es la presión sistólica, otra es la diastólica, en otra estamos hablando de la satisfacción con el superior inmediato, o por ejemplo el trato con del superior inmediato, o por ejemplo la unión del departamento, y allí se utilizan escalas de Likert, como lo podemos ver. Entonces, esto es sumamente importante porque cuando queremos estudiar un fenómeno es muy conveniente, muy relevante tener la claridad sobre las variables que queremos investigar y no confundirla con las matrices de variables porque son dimensiones de una misma realidad con diversos niveles de profundidad. Ahora bien, hay otro aspecto que también interesa repasar y son las distribuciones de frecuencias, que son el conjunto de puntuaciones de una variable ordenadas en sus respectivas categorías. Veamos aquí en la categoría hispano y latino cómo tiene códigos o valores. Estos códigos usualmente se asignan muchas veces para tabulación o digitación. Pero si vemos las frecuencias, por ejemplo, latino tiene 88 y la categoría hispano tiene 52. Es decir, aunque latino tiene el código 2, tiene la mayor cantidad de frecuencias. Y hispano, aunque está en número 1, realmente tiene el segundo lugar en frecuencias. Entonces, esto también nos hace ver cuál es el concepto aplicado de una frecuencia y lo vamos a ver en esta otra tabla, tal y como los autores lo plantean. Podemos entender cuál es el nivel de frecuencia y el porcentaje acumulado. Es decir, realmente cuando hablamos de porcentaje es porque estamos convirtiendo o haciendo relativo la cantidad de números, es decir, lo estamos convirtiendo a un 100% y tenemos, por ejemplo, quienes sí han obtenido cooperación, 74%, los que no han obtenido un 4% y los que no respondieron es un 21%. Entonces, lo mismo arriba, si nosotros utilizáramos estas, por ejemplo, la categoría hispano, latino, y lo que hiciéramos es llevarlo a un 100%, podríamos obtener esos porcentajes válidos. Bien, esto es porque las distribuciones de frecuencias en términos absolutos, es decir, así como están planteadas arriba a la derecha, son muy importantes, pero para efectos de análisis también es relevante pasarlo a porcentaje. Hay varios modos de presentar gráficamente las distribuciones de frecuencia. Están los histogramas, las gráficas circulares y otros tipos de gráficas. Realmente los programas de software ahora permiten una gran amplitud de imágenes y esto hay que saberlo manejar en función de la interpretación. Por ejemplo, en la variable X del histograma es importante que se pueda leer
el aspecto que se quiere hacer notar, por ejemplo, muy desfavorable, desfavorable, etc. O, por ejemplo, si lo vemos allá en otros tipos de gráficas, que también se sepa distinguir cuáles son donde hay control o no hay control, o en gráficas circulares donde tenemos ese porcentaje grande del 75%, porque todo esto lo que nos permite es interpretar o entender o leer visualmente cuáles son las cantidades, ¿sí? Es decir, si estamos hablando de un 74%, estamos hablando de 3/4 partes, por ejemplo. Y cada uno de estos gráficos tiene pros y contras y tenemos que saber cuándo nos conviene utilizarlo. Bien, hay también polígonos de frecuencias que lo que hacen es relacionar las puntuaciones con sus respectivas frecuencias por medio de gráficas útiles para escribir los datos. Bien, y este ejemplo que ponemos en la parte inferior de la filmina o del slide nos permite entender cómo una variable como la satisfacción del trabajo, que tiene frecuencias absolutas diferentes, como vemos allí, para intervalos variados, se puede plasmar en una gráfica visualmente y que es de gran facilidad a la hora de leerlo e interpretarlo, tanto para la persona que investiga como para la persona que lee un reporte. Pues bien, ese tipo de gráficas de maneras de presentar las distribuciones son también sumamente importantes. Ahora vamos a hacer un repaso de las medidas estadísticas, en particular las de tendencia central, que son valores medios o centrales de una distribución y que nos sirven para ubicarla dentro de una escala de medición de la variable. En este primer grupo de números, donde destaca el 38, estamos hablando de la mediana, porque si ven, tiene 4 casos a la izquierda y 4 casos a la derecha. Distintamente de los valores extremos, el 38 sigue siendo el punto intermedio desde la perspectiva del orden o de la cantidad de números que tiene a los lados. En cambio, es distinto al promedio. Por ejemplo, el promedio es un cálculo aritmético de una distribución. En los dos casos de abajo vemos que el promedio cambia. Efectivamente, es prácticamente el mismo patrón de números, simplemente que cambia el 8 y el 20. Pero precisamente porque cambia el 8 y el 20, ese promedio aritmético cambia también. Ahora bien, tenemos medidas de variabilidad que se refieren a los intervalos que indican la dispersión de los datos en la escala de medición de la variable. Por ejemplo, el rango, que es la extensión de los datos en la escala. Desde el 17 hasta el 33 tendríamos un rango de 16. Y hay otro concepto que vamos a ver un poquito después, o que, en fin, se puede analizar a más profundidad posteriormente, que es la desviación estándar, que es el promedio de desviación de las puntuaciones con respecto a la media que se expresa en las unidades originales de medición de la distribución. A esto añadimos la varianza, que es la desviación estándar elevada al cuadrado. Bien, aquí, ¿qué es lo que sucede? Que los autores nos animan también a revisar lo que son los conceptos de simetría y kurtosis, que son estadísticas que se usan para conocer cuánto se parece una distribución a la distribución teórica llamada curva normal, que después veremos, o campana de Gauss, que se concentra en las puntuaciones. Entonces están la distribución simétrica, la simétrica positiva, con kurtosis positiva y demás, que son conceptos que nos pueden ayudar ahora a revisar con mayor agilidad o agudeza lo que será la distribución, la curva normal. Pues bien, también recordemos que, como se mencionó en el capítulo 9, existen diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un instrumento conformado por una o varias escalas que miden las variables de la investigación. Entonces aquí vemos cómo hay 3 procedimientos: la medida de estabilidad, el método de formas alternativas o paralelas o el método de las mitades compartidas. Todos ellos hablan de un coeficiente de correlación. Es decir, vamos a entender cómo utilizan fórmulas o coeficientes de fiabilidad que pueden oscilar entre 0 y 1, donde recordemos que un coeficiente de 0 significa nula confiabilidad y 1 representa una máxima confiabilidad. A eso atiende la correlación. Entonces, conforme más se acerca el coeficiente a 0, mayor error habrá en la medición. Con respecto a esa confiabilidad, tenemos aquí un resumen, una tabla que nos presentan los autores para hacer referencia a los diversos métodos, por ejemplo, la estabilidad, formas alternas, mitades partidas, medidas de consistencia interna, que nos resumen bastante lo que debemos conocer. Y por otro lado, la distribución normal y significancia. Ya mencionamos antes la distribución normal, que tiene una forma de una campana, llamada o conocida como la campana de Gauss, y de hecho este concepto, o estos conceptos los mencionamos en el capítulo 8, y de una manera coloquial cuando hablamos de apostar en carreras de caballos, es decir, que si tuviéramos un 95% de probabilidad de atinar al ganador contra solo el 5% de perder, ¿apostaríamos sí o no?
Pues posiblemente sí, siempre y cuando nos aseguraran el 95% a favor. Pues bien, vemos al lado izquierdo un nivel de significancia del 0,01 y al lado derecho un nivel de significancia del 0,05. El nivel de significancia de la izquierda implica que el investigador tiene un 99% en su favor y un 1% en contra para generalizar sin temor o hacer inferencias estadísticas con respecto a la muestra que ha tomado. Y por el otro lado, del lado derecho, tenemos que el investigador tiene un 95% de seguridad para generalizar sin equivocarse y solo un 5% en contra. Es decir, la distribución normal que está en forma de campana se logra con muestras de 100 o más unidades y es útil cuando se hacen inferencias estadísticas, es decir, cuando yo a partir de una muestra o una pequeña parte de toda la población que voy a estudiar pretendo hacer generalizaciones, inferencias, es decir, voy a tratar de entender o validar hipótesis a partir de ese pequeño grupo poblacional. Ahora, el nivel de significancia tiene que ver con la posibilidad o el margen de error, si se quiere llamar así, que tiene la persona que investiga de antemano, es decir, previa a la investigación, la persona que investiga determina cuál es ese nivel de significancia, si de un 0.01 o un 0.05. Y esto depende mucho del juicio o del criterio de la persona que investiga. Pues bien, aquí acabamos este capítulo 10, que es bastante denso y que tiene muchísimos otros conceptos como regresión lineal, análisis de varianza, estadística multivariada, correlaciones, entre otros, que no cubriré en este video por motivos de tiempo. Pero como he dicho al inicio, es un resumen muy breve del capítulo para dar un repaso a toda la materia. Es decir, estos videos no sustituyen la lectura de los capítulos o de libros, sino que más bien pretenden incentivarla. Así que muchas gracias, nos vemos en próximos videos y pueden suscribirse para más actualizaciones.